Benedicto XVI. Últimas conversaciones con Peter Sewald. 12. Aspectos del pontificado. Segunda parte. También sobre el escándalo de los abusos contra menores hablamos por extenso en Luz del Mundo. Recientemente ha vuelto a salir usted con una carta abierta al paso de la acusación de que usted habría ocultado cosas relacionadas con abusos sexuales contra menores. ¿Por qué era tan importante para usted esta nueva clarificación? Porque se trata de la verdad, y sería funesto que estas calumnias fueran ciertas. Como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, intervine en cuanto me llegó noticia de los hechos. Primero había reclamado la competencia en este tema la Congregación para el Clero, pero me percaté de que allí no se procedía con la necesaria severidad y conseguí que el asunto pasara a nuestra congregación. Era consciente de que se trataba de una tarea difícil, de que recibiríamos críticas, pero también de que teníamos el personal que mejor podía manejar el problema. El hecho de que la Congregación para la Doctrina de la Fe se ocupara del asunto debía ser también una señal de que esta tarea tenía máxima prioridad para la Iglesia. En su petición del Viernes Santo de 2005, que ya se ha mencionado, habló usted de suciedad en la Iglesia. ¿Se refería a esa expresión ya a escándalos de abusos sexuales contra menores? Estaban incluidos, aunque pensaba también en otras muchas cosas. Como cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, tiene uno conocimiento de tantas y tantas cosas, porque todos los escándalos llegan allí, que se necesite un alma bien templada para soportar todo eso. Siempre se ha sabido que en la Iglesia hay suciedad, pero es mucho lo que uno tiene que digerir como responsable de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En este sentido, tan solo quería suplicarle al Señor que nos ayudara. Muchos opinan que Juan Pablo II no abordó el problema con suficiente determinación. Siempre resulta decisiva la información de que uno dispone. Una vez que se informó suficientemente y se vio que era lo que estaba ocurriendo, Juan Pablo II se convenció por completo de que aquello tenía que ser afrontado enérgicamente. El problema era que él, del derecho canónico vigente, no permitía aplicar las penas mayores. Entonces yo le dije al Papa que necesitábamos introducir enmiendas en el código, y él me dio de inmediato libertad para llevarlas a cabo. Elaboramos nuevas normas y estructuras jurídicas. Era la única manera de poder hacer frente a este asunto. Su predecesor hizo un llamamiento a la nueva evangelización, pero esta solo se puso realmente en marcha durante su pontificado, sobre todo mediante la creación del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Sin embargo, recristianizar Europa podía llevar siglos, en caso de que ello sea siquiera posible. ¿No se hacen ustedes en este punto ilusiones?
No, se debe renunciar sin más a anunciar el Evangelio. Ya en la antigüedad parecía de todo punto absurdo que un puñado de judíos salieran a intentar ganar para el cristianismo el gran mundo greco-romano, cultivado e inteligente. También habrá siempre grandes fracasos. No sabemos cómo evolucionará Europa, hasta qué punto seguirá siendo Europa, si otros estratos de población la reestructurarán. Pero anunciar esta palabra que contiene en sí fuerza para construir el futuro, para conferir sentido a la vida de las personas y las enseña a vivir, eso es absolutamente necesario como independencia de toda previsión de éxito. Los apóstoles no podían hacer estudios sociológicos. ¿Funcionara esto o no? Ellos no tenían más remedio que confiar en la fuerza intrínseca de esta palabra. Al principio fueron muy pocos los que se sumaron, gente socialmente insignificante, pero luego el círculo se amplió. Es posible, por supuesto, que el Evangelio desaparezca de algunos continentes. En efecto, vemos que los continentes originariamente cristianos, Asia Menor y el África septentrional, ya no son cristianos. También puede desaparecer en ámbitos en los que tenía gran presencia, pero nunca puede dejar de ser anunciado y nunca devendrá irrelevante. Una pregunta sobre la reautorización de la misa tridentina. Este esfuerzo tuvo algo de titubeante. ¿Se debió a las resistencias dentro de la propia iglesia? Sin duda, porque existe, por una parte, el miedo a una restauración y luego, por otra, gente que entiende equivocadamente la reforma. No se trata de que ahora haya otra misa. Son dos modos de celebrarla ritualmente, pero que forman parte de un rito básico. Siempre he dicho y sigo diciendo que es importante que cuanto en la iglesia antes era lo más sagrado para las personas, no se convierta de repente en algo prohibido. No puede ser que una sociedad prohíba lo que antes consideraba esencial. La identidad interior del otro debe permanecer visible. De allí que para mí no se trata de consideraciones tácticas, y Dios sabe qué, sino de la reconciliación interior de la iglesia consigo misma. La reautorización de la antigua misa se interpreta con frecuencia sobre todo como una concesión a la fraternidad sacerdotal San Pío X. Eso es absolutamente falso. Para mí era importante que la iglesia estuviera en armonía consigo misma, con su propio pasado, que lo que antes era sagrado para ella no se considerara ahora algo erróneo. El rito no puede sino evolucionar. En este sentido, la reforma era conveniente, pero no se puede quebrar la identidad. La fraternidad sacerdotal San Pío X se basa en que hay gente que tiene la sensación de que la iglesia se ha negado a sí misma. Eso no puede ser, pero como ya he dicho, mi intención no era de naturaleza táctica. Antes bien, lo que me preocupaba era el asunto en sí. Por supuesto, ese es también un punto en el que, en el momento en que se ve aflorar una escisión eclesial, el Papa está obligado a hacer lo posible
por impedirla. De ello forma parte asimismo el intento de reintegrar a estas personas, si es posible, a la unidad de la Iglesia. Como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se quejaba usted del empobrecimiento y mal uso de la liturgia. Al fin y al cabo, la liturgia es, a su juicio, el eje y quicio de la fe. De ella depende el futuro de la Iglesia. Si esto es así, ¿por qué ha acontecido tan poco en este terreno? Usted tenía todo el poder para obrar cambios. Institucional y jurídicamente, no se puede hacer tanto. Lo importante es que surge una visión interior de qué es la liturgia, de lo que realmente significa, que las personas lo aprendan desde dentro. Justo por ese motivo he escrito también libros al respecto. Por desgracia, todavía existen esas actitudes tensas de determinados grupos de supuestos especialistas que absolutizan sus teorías y no ven qué es lo esencial, que no se trata de permitir jugueteos privados cualesquiera, sino de que la liturgia colme la iglesia y sea celebrada desde dentro. Pero eso no se puede imponer por decreto. Uno pensaría que el Papa tiene plenos poderes para ello, que puede hacer valer su autoridad. No. ¿No es posible? No, no es posible. En lo que respecta al ecumenismo, en su pontificado se hicieron numerosos avances, aunque muchos de ellos no tuvieran apenas eco. ¿Qué es lo más que le ha decepcionado en el proceso ecuménico? En este punto soy difícil de decepcionar, porque conozco bien la realidad y sé qué es lo que se puede esperar en concreto y qué no. La situación que tenemos con los protestantes será muy diferente de lo que hay con los ortodoxos. También los obstáculos para acercarnos unos a otros son de naturaleza distinta. En el caso de los protestantes diría que el principal problema es en realidad su desunión interna. Uno siempre habla tan solo con una realidad parcial, que a su vez se contrapone a otras realidades parciales. Como es sabido, atraviesa una grave crisis. Esto puede causarle decepción a uno, por supuesto, pero quien conoce la realidad no debería esperar una unificación de las iglesias en el sentido verdadero de la palabra. Hay que luchar para que no dejemos de escucharnos unos a otros, de aprender unos de otros, para que justo lo esencial, la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, no se pierda. Y a partir de ahí surjan las indicaciones básicas para lo práctico. Sin embargo, al principio de su pontificado habló usted muy esperanzado de signos concretos y visibles de una reunificación. Sí, si se compara la situación actual con la que existía antaño, sí que hemos avanzado. Por otra parte, la Iglesia protestante en Alemania atraviesa una profunda crisis. ¿Hacia dónde se encamina? ¿Qué se puede modernizar? ¿En qué cuestiones hay que ofrecer resistencia? Ahí se dan las fuerzas más opuestas. Existen fuerzas que ya están muy próximas a nosotros y otras que se alejan crecientemente.
Por lo que atañe a la relación con la ortodoxia en Rusia, parecía por momentos que todavía en su pontificado podría producirse un encuentro entre el Papa y el Patriarca de Moscú. Sí, sí, en efecto, existe una cierta simpatía personal, como ya he apuntado, y también un saber compartido, de que en lo cristianamente esencial, de que debemos atenernos a los grandes acontecimientos, también morales, al matrimonio y la familia, etc. En esos terrenos existen grandes afinidades básicas. Máxime dado que en Rusia se hizo visible que ocurre cuando se abandona todo eso. Por otra parte, los lastres, tanto históricos como institucionales, son tan grandes que conviene ser muy cautos con las esperanzas concretas. Pero en este punto hay que mencionar en especial la evolución del todo positiva que ha experimentado la relación entre Roma y Bizancio, entre las iglesias de Roma y Constantinopla. Ha surgido una relación en verdad fraternal. El patriarca Bartolomé I no solo es una persona de vastísima cultura, sino un auténtico hombre de Dios. Me siento feliz y agradecido de que estemos unidos por una verdadera amistad personal. Incluso vino a verme aquí, a este pequeño monasterio. Uno de los acontecimientos descollantes de su pontificado es la gran obra sobre Jesucristo, publicada en 3 volúmenes, que seguramente será una de las obras de referencia de la fe cristiana para generaciones de sacerdotes y laicos, pues es la primera vez en la historia que un papa ofrece un estudio decididamente teológico sobre el fundador de la Iglesia. La obra llegó a millones y millones de lectores del mundo entero y señaliza un giro en la consideración de y la manera de abordar los evangelios, de cuya autenticidad no deja usted dudas y cuyas afirmaciones reinterpreta para la modernidad. El proyecto surgió ya antes del comienzo del pontificado. No se planteó si es adecuado que un papa escriba libros. Sabía que debía escribir esta obra, por lo que nunca dudé de que fuera adecuado hacerlo. La aparición del primer volumen en el 2007 coincidió con su 80º cumpleaños, con todas sus obligaciones. ¿Cómo encontró tiempo para este trabajo? Eso me pregunto yo también. O sea, que de algún modo el buen Dios me ayudó de forma especial a ello. Para mí era muy, muy importante poder llevar a término este proyecto, pues así como la liturgia en cuanto lugar en el que la iglesia tiene experiencia de sí, es fundamental y nada funciona ya cuando la liturgia deja de ser ella misma. Así también ocurre que si no conocemos ya a Jesús, la iglesia está acabada. Y el peligro de que determinados tipos de exégesis nos lo destruyan y desgasten sin más de tanto hablar de él es inmenso. Por eso tenía que involucrarme un poco en la guerra de guerrillas de los detalles. Aquí no basta con interpretar espiritualmente el dogma. Hay que implicarse en esa disputa, sin perderse en los detalles exegéticos, pero sí hasta el punto de hacer ver que el método histórico no nos prohíbe la fe. ¿Le hicieron algún tipo de trabajo preparatorio? No. Yo siempre he formado parte del gremio, de los teólogos, y nunca he dejado de seguir los debates y los nuevos conocimientos. En esa medida estaba preparado
para ello. Y era capaz usted de sentarse una vez despachados los asuntos oficiales y seguir escribiendo sin más donde lo habían dejado el día anterior, como cuando una reforma las agujas y sigue haciendo punto. Se ríe. Más o menos. Se trataba de un tema que me ocupaba tanto interiormente, un tema que tenía tan presente que en cuanto, por así decirlo, me reenganchaba, fluía de inmediato. Cuando uno escribe con 80 años una obra de tal magnitud y se confronta de nuevo intensamente con una temática de la que se ha ocupado durante toda la vida, ¿qué significa eso para el autor? ¿Cómo repercute en él? Primero tiene que volver uno a leerlo todo, a reflexionar sobre ello. Por una parte desde los textos evangélicos, por otra en diálogo con las obras exegéticas más importantes. De este modo uno aprende el tema de una manera nueva. Fue ya también un progreso espiritual descender de nuevo al fondo y sentir la necesidad de contarlo, pues uno solo conoce esto interiormente cuando es capaz de expresarlo y lo formula. ¿Le conmueve eso a uno de nuevo muy intensamente? Sin duda alguna. Vuelve a estar muy cerca de uno, porque hay que pensarlo todo otra vez bien. Por ejemplo, el discurso escatológico de Jesús, del que todos opinan que implica que con Jerusalén perecerá también el mundo. O también el tema de la expiación, comprender y penetrar a fondo estos puntos que son los más difíciles. Y allí se me ha vuelto a regalar una forma nueva de ver las cosas, cuando creía que ya tenía las ideas fundamentales. Podría decirse que este trabajo fue una insustituible fuerza de energía para su pontificado. Desde luego que sí. Para mí fue, por así decirlo, un continuo sacar agua de las profundidades de las fuentes. ¿Ha habido en su vida algún instante en el que se haya preguntado si todo lo que creemos sobre Dios no será más que una idea? Si no nos despertaremos un día y tendremos que decir, vaya, estábamos equivocados. La pregunta, ¿está esto realmente fundado? Me surge, por supuesto, una y otra vez. Pero luego tengo tantas experiencias concretas de fe, experiencias de la presencia de Dios, que estoy bien armado para esos instantes y no pueden conmigo. ¿Y nunca ha tenido usted la gran duda, por ejemplo, en su juventud, en su época de estudiante? En aquel entonces, menos que nunca. La iglesia estaba tan viva, todo resultaba aún tan sencillo y directo, verdadero y reconciliado. No, solo más tarde, cuando el mundo se fragmentó de tal forma que el cristianismo, la iglesia misma, no parecía saber ya quién era. Pero gracias a Dios, siempre he sido sostenido. En su pontificado solamente hubo 3 encíclicas. ¿Por qué economizó tanto este medio? Primero, porque quería terminar la obra sobre Jesús. Habrá quien diga, naturalmente, que fue una prioridad errónea, pero en cualquier caso, es una razón. Y luego también porque después de la abundancia de encíclicas que nos regaló Juan Pablo II, creía que ahora podía llevar un ritmo más pausado. ¿Tiene preferencia por alguna de las encíclicas? ¿De cuál de ellas está más satisfecho?
Sí, quizá por la primera. Deus, caritas est.